el agua es fría, no caliente, porque así pasa todo al caldo. Entonces, en el tema de las dos cadenas alimenticias, ¿no? Una cadena, si queremos hacer trazabilidades, ¿sí? Obviamente la trazabilidad de esta carne es la de un animal que está bajo reglas de crianza natural, ¿sí? No está con pesticidas. Sobre todo hay un pesticida que es no es pesticida, es un herbicida, que es el glifosato, que ahora vamos a ver algo que está estudiándose y que es muy interesante. Les hablé recién del síndrome del tubo digestivo hiperpermeable, ¿sí? Si nosotros nos acordamos que a lo largo de todo el tubo digestivo van sucediéndose diferentes procesos que hacen a que al final se puedan asimilar los nutrientes. El lugar en donde se asimilan los nutrientes es a través de las vellosidades, que para los que no son del ámbito de la biología, son como guantecitos, así como deditos mínimos, chiquititos, repliegues de la mucosa en el intestino delgado. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Todos entienden por qué es importante. Estos repliegues del intestino delgado están como juntitos. ¿Con esto qué se hace? Así como el intestino delgado está retorcido sobre sí mismo, porque si no seríamos víboras larguísimas de kilómetros para que estuviera el intestino todo, entonces se repliega sobre sí mismo para que no seamos tan largos. Lo mismo aumenta la superficie de absorción el tema de que sea esta indentación, ¿sí? Esta forma así como de deditos, de guantecitos mínimos. Ahora, cuando nosotros consumimos alimentos que no son tan alimentos, sino que son sustancias químicas, se produce una reacción de cuidado y de alerta en el cuerpo. ¿Cuál es la primera reacción de cuidado y alerta cuando algo no nos corresponde? La inflamación, muy bien. ¿Qué es la inflamación? ¿Qué se les ocurre que es la inflamación? Parece malísima la inflamación, por eso todo el mundo tiene el antiinflamatorio. Aísla, muy bien, perfecto. El proceso inflamatorio lo que hace es... Sí, dale. Quiero mostrar que cuando termina la carne... ¿Se pueden parar y acercar también? Donde va el agua es 5 centímetros más arriba de donde termina la carne, digamos. Que la tape y un poquito más. Bueno, entonces, la inflamación lo que hace es tratar de aislar, ¿para qué? Para que no se comprometa todo el sistema. Siempre el cuerpo trata de aislar en un porcentaje mínimo, qué sé yo, si me pica una abeja, se me va a hinchar todo el dedo y voy a tener el dedo hecho una pantufla, ¿para qué? Para que sea un, no sé, 5% de mi cuerpo y no todo mi cuerpo inflamado por ese veneno, ¿sí? Entonces ahí acuden un montón de situaciones químicas, histamina, los mastocitos, todo lo que ya sabemos de calor, tumor, rubor. ¿Se acuerdan la tétrada de Celso? Que es que se pone colorado, que se hincha. ¿Para qué se hincha? Para aislar. Se llena todo de agua para aislar, para que no circule bien la sangre ahí y no vaya el veneno o inflamatorio por todo el cuerpo. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, esto mismo pasa permanentemente cuando estamos consumiendo algunos alimentos que están cargados de diferentes sustancias químicas, o que tienen glifosato, o que tienen pesticidas, o que tienen colorantes, acidulantes, aromatizantes y todo lo que se les ocurra. Entonces todo esto produce como una inflamación, que al principio está bien, inflama, aísla, no se absorbe tanto, pero llega un momento en que cuando esto es cotidiano, cuando esto es todos los días, se empiezan como a desvitalizar estos sistemas que yo tengo defensivos. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que estas vellosidades intestinales, que tenían una mucosa perfecta, que era indemne, que estaba bien, empieza como a afinarse. Si yo tengo una, no sé, una inflamación en la boca y no me la puedo, qué sé yo, me pusieron aparatos y estoy todo el tiempo mordiéndome el cachete, todo el tiempo, llega un momento que se me hace un agujero, porque ya, por más que yo tenga un proceso inflamatorio que está intentando reparar la zona, si el daño persiste, llega un momento en el que, no sé, hay una curita, no me puedo poner, bueno, en el intestino tampoco me puedo poner una curita. Entonces lo que tendría que hacer es, primero y principal, dejar de consumir esos alimentos. Pero en el medio, ¿qué sucede?
si estas son, acá el dibujito se los voy a hacer yo porque, supónganse que esto, que les voy a dibujar acá, son las vellosidades intestinales, que deberían estar una al lado de la otra, como si tuviese un cemento, digamos, esto es lo que tapiza a la vellosidad intestinal. Esto no es una vellosidad intestinal, esto es agrandado. Si esta es la vellosidad intestinal, esto sería si yo tomo un pedacito de acá y lo agrando. ¿Se entiende? Bueno, por acá, en la vellosidad intestinal, se absorben los nutrientes una vez que atravesé todo el proceso digestivo y convertí el alimento en sustancias asimilables. El hidrato de carbono en glucosa, las grasas en lípidos absorbibles, las proteínas en aminoácidos. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. ¿Para qué? Para que después, con todas esas cuentitas del collar dispersas, yo arme mi propio collar humano. Entonces, si comí pescado, no voy a tener pescado corriendo por mi vaso sanguíneo, sino que voy a tener las cuentitas del collar que en determinada posición van a conformar proteína humana. ¿Sí? Eso sería lo ideal. Pero cuando esto se inflama, se inflama, se inflama, se inflama, esto que tendría que estar así como si tuviese como un cementito intercelular, se empieza a romper. Entonces, lo que empiezo a tener es algo, ¿vos ves igual de ahí? Ah, es algo así. Como que hay espacios. Entonces, ¿qué sucede? Que de pronto empiezo a absorber cosas, ¿sí?, para las cuales no estaba preparada. Moléculas un cachitito más grandes, que fue así como pasó la, ¿cómo se dice? La espongiforme de las vacas, la vaca loca, sí. La encefalopatía espongiforme de las vacas, de la vaca loca, fue, ¿por qué? Porque se empezaron a absorber, primero se inflamó, porque la vaca no es carnívora, es herbívora. Como le dieron carne en el medio del alimento balanceado, empezó primero a tener inflamación, no es que de golpe pasó un prión. No es que de golpe pasó un prión en lugar de pasar un aminoácido, que no estaba preparada, no estaba digerido porque no tenía las diferentes proteasas para ese tipo de proteína animal. Entonces estas sustancias lo primero que hicieron en esta pobre vaca fue esto mismo, abrir esta indemnidad. Esto es esto, empezó a filtrarse, ¿sí? Esto es filtración, Wikileaks, Batileaks, el intestino leaks, ¿sí? Se filtran cosas que no se deberían filtrar. Entonces empezamos a tener cosas tales como cuando se altera el grano de trigo y se lo interviene y ahora los granos de trigo tienen mucha mayor cantidad de gluten que el trigo cuando recién se conoció como las variedades madre, como el camut o la espelta. ¿Qué pasa? Nosotros, al empezar a consumir, ¿por qué hay tanta gente que ahora se hizo intolerante al gluten? Yo cuando estudiaba medicina, el celíaco era una cosa que se llamaba el sprue tropical y era el nene barrigón, cabezudo y flaquito, me acuerdo, y que tenía diarrea todo el tiempo. Y ahora está lleno, parece como si fuera legión. ¿Y por qué? Porque no estamos preparados, además de que la harina tiene un montón de otras cosas, porque tiene blanqueadores, porque tiene colorantes, porque tiene un montón de cosas que irritan. Además, tiene un montonazo de gluten que no está en estricta armonía con lo que traía el granito. Mucha gente que se cree que es intolerante al gluten, cuando consume panes hechos con espelta, que es el grano de trigo como venía antes, que es de pequeña producción y que es mucho más equilibrado, no es intolerante. Así que se dan cuenta que no está la intolerancia. Es que tiene que ver con los procesos de industrialización y lo que va produciendo en esta microintoxicación crónica que vamos teniendo. Entonces, esta rotura es lo que hace que de pronto empiecen a entrar un montón de sustancias que me producen ¿qué? Cuando una vez que pasaron la barrera, ¿a dónde van? A los vasos. Porque acá, justamente en las vellosidades intestinales, ¿qué se produce? Se absorben en la sangre los nutrientes, en la linfa y en los vasos sanguíneos. ¿Qué es lo que pasa si entra algo que yo no estaba preparada para tener adentro mío? Exactamente, una respuesta otra vez inflamatoria, pero en este caso una respuesta de alergia. ¿Sí? Yo quiero erradicar del sistema algo que no me pertenece. Entonces es impresionante
la cantidad de personas que hoy son alérgicas. Hay alergia de todos los colores, nene chiquitito con broncoespasmo desde los 3 meses, más allá de todo lo que veíamos hoy, que tiene que ver con estas condiciones de vida, de quirófano, ¿sí? De no mantener bien la microbiota de la persona, de hacer que los nenes se laven todos los días con ese jabón que encima a veces regalan a la salida de los colegios, que está buenísimo cuando uno tiene que operar. Está bárbaro. Ahí sí, obviamente hay que estar en un quirófano estéril, pero en la cotidianeidad es bueno que el chico conviva con mascotas, es bueno que el chico toque el suelo, es bueno que juegue con la tierra, es bueno que se meta los dedos en la boca, ¿sí? Tanto es así que hay estudios que demuestran que la primera infusión bacteriana que tenemos los seres humanos es a través del canal vaginal del parto. Y cuando nacemos por cesárea, deberíamos, en muchas comunidades ahora están como poniendo gasas en la zona vaginal mientras se hace la cesárea, después retiran esas gasas de la vagina y mojan al nene con las bacterias de la mamá para que tenga esa primera impronta y que no sea solamente la que había en el ámbito del piso del hospital o lo que flotaba por ahí, ¿no? Entonces, bueno, fíjense que todo eso hace a que hoy en día, entre que no hay buena microbiota, entre que está todo inflamado, entre que pasa cualquier cosa, los chicos de hoy en día son alérgicos al osito de peluche, al gato o al perrito que tenían en su casa, y o sea, no pueden estar y tampoco pueden estar en el jardín porque son alérgicos al polen. Es como que está totalmente disruptivo su sistema inmunológico. Pero mucho tiene que ver con esto. Muchas de las enfermedades, al estar las paredes intestinales inflamadas y rotas, pasan también algunas bacterias que al no tener indemne tampoco este estricto equilibrio de nuestra microbiota interna, que tiene que ser biodiverso. Cuanto más biodiverso es, mejor. La gente que consume muchos antibióticos y automedica con antibióticos, la gente que está todo el tiempo consumiendo un montón de drogas que se compra solito en la farmacia o que la medican, más toda esta mala alimentación, todo esto va produciendo más el agua con cloro de la canilla. El cloro es un antibacteriano buenísimo para que el agua sea segura, pero aunque sea déjenla que se evapore un poco, el calor evapora el cloro. Si estamos todo el tiempo consumiendo agua con cloro, tampoco tenemos una buena microbiota. Estamos todo el tiempo poniendo a prueba nuestra microbiota, por eso está tan empobrecida. No tiene nada que ver nuestra microbiota con la de nuestros ancestros hace miles de años, en donde solita la biodiversidad es la que se encarga de mantener el equilibrio perfecto. Siempre doy el mismo ejemplo. Si ustedes fueron alguna vez, no sé, a las cataratas y entraron en la selva, a lo mejor ven un hormiguero de este porte y ven alguna planta comida, no. Porque hay lugar para el hormiguero, hay lugar para la planta, hay lugar para el pajarito, hay lugar para todo porque está en estricta armonía. El problema es cuando queremos poner una sola cosa de una sola especie, que tiene un solo depredador. ¿Se entiende? Entonces tengo que estar matando a ese depredador porque yo quiero conservar este monocultivo, por ejemplo. Y el depredador también quiere vivir. Entonces, ¿qué hace? Se hace resistente a lo que yo le pongo para matarlo. Y es toda una cadena sin fin que es lo que estamos soportando hoy en día en la producción de los alimentos. ¿Una ¿Sí? pregunta? Sí. El agua la hiervo y la dejo enfriada, ahí se le va. Cuando el agua la hervís y la dejas enfriar, igualmente aunque no la hiervas, la dejas así al aire libre y la dejas con algo tapado para que no le caigan partículas de arriba, se le va el cloro. ¿Sí? En 24 horas se le va el cloro. Se le va el cloro. Ahora, si la hierven, a veces hay que tener cuidado porque se concentran algunos minerales que no son buenos. Entonces, si a lo mejor estás en un lugar en donde es rico en arsénico, mercurio o plomo, se concentran más esos solutos, ¿sí? Lo ideal sería tener un filtro que le quite un poco el cloro al agua de la canilla, que es el agua acá en Buenos Aires es segura, pero habría que ponerle un filtro. Pero bueno. El cloro en contacto con el aire ya se... Claro, se evapora. Así que si lo dejas en un recipiente con una boca ancha y la vas removiendo, este se va eliminando. Bueno, este aumento de la permeabilidad intestinal se entendió. ¿Todos lo entendieron? Porque esto es básico. Porque es la madre de no solamente las alergias y el asma, también de muchas enfermedades digestivas, ¿sí?
enfermedades digestivas, es la madre de muchas artritis, de la famosa fibromialgia, que ahora todo el mundo tiene fibromialgia y dice, ¿qué pasó? ¿Por qué a todo el mundo? Que tiene que ver con estrés, tiene que ver con muchas otras cosas, pero hoy estamos tocando este punto de vista. Tiene que ver con el síndrome de fatiga crónica. ¿Por qué? Porque también mi cuerpo está como ocupadísimo en tratar de sacarse de encima todas estas toxinas todo el tiempo. Está sobrecargado mi hígado, está sobrecargado mis riñones, están sobrecargados mis emuntorios. La piel es como un tercer riñón, por eso hay tantas enfermedades en la piel, porque intentan salir porquerías por ahí. Está todo sobrecargado. ¿Estas mujeres que se enferman de tiroides que antes no había? Bueno, también tiene que ver con un montón, tiene que ver con la interacción que hay entre todo lo que se consume, más también cosas ambientales, y también, fíjense, que nosotros deberíamos pedir que cuando nos hacen, por ejemplo, una placa dental, vieron que le dicen, hacete una panorámica, o hacete la mentonazoplaca, o hacete la mamografía, que le pongan acá un plomo. Nunca nadie cubre con plomo la tiroides. Entonces vamos todos así a que nos hagan la placa, el radiólogo no te dice nada y no tenés por qué saberlo, y uno se expone permanentemente, más la radiación ambiental, más esta interacción que hay con esto que no son nutrientes y que nos afectan. ¿Sí? Sí. ¿Eso se puede pedir cuando uno se va a hacer la placa? Deberíamos pedir, igual que los nenes chiquitos que deberían cubrirse los genitales. Cuando les hacen una placa de tórax y lo dejan así, es chiquito y está en crecimiento. Hay que pedirlo. Eso hay que pedirlo. Creo que el radiólogo obligatoriamente tiene que tener el protector para... Claro que tiene que tenerlo, pero ¿vos lo viste usar alguna vez? No. Si no lo pediste, ¿lo pusieron alguna vez? Pero se supone que si lo pedís, lo tiene que tener. Lo tiene que tener. ¿Es para preservar a los que no tienen problemas de tiroides o a los que sí tienen problemas de No, tiroides? vos tenés que prevenir. Si ya lo tenés con más razón, pero para prevenir. Bueno, entonces, tenemos el dibujito que yo había hecho aquí. Vamos a volver a mi PowerPoint. Es este. Tenemos entonces, como final, un organismo. Vos tenés que seguir ahora, ¿no? Te dejo seguir a vos y después. Un organismo depletado de nutrientes, sobrecargado de tóxicos, y a eso se le suma la guerra a los gérmenes. Eso sería cómo está nuestro organismo hoy en día. ¿Sí? Tenemos un organismo depletado de nutrientes, porque no estamos consumiendo los nutrientes que debemos consumir. Sobrecargado de tóxicos, ¿sí? Sobrecargado de tóxicos, esta microintoxicación crónica. Y a todo esto se suma la guerra a los gérmenes. Todos estos antibacterianos que nos hacen que nos bañemos con ese jabón y el Lisoform y el no sé qué, y la madre es maravillosa, se aparece como Superman y mata a todas las bacterias, ¿no? Entonces es un mensaje tremendo. Eso de limpiar, Laura, también eso que de limpiar los hornos o las heladeras también con esos productos químicos. Claro, hay un montón de productos que en realidad limpian muy bien, inclusive los desodorantes que nos ponemos, que se pueden hacer, porque casi todo tiene triclosan, que está prohibidísimo en el mundo, pero acá lo siguen usando. Y hay un montón de desodorantes que se pueden hacer ustedes mismos con bicarbonato. Bicarbonato, un poco de aceite de coco, que se pone durito así, si no, si es blandito, bueno, meten el dedo y se lo ponen. Yo lo uso hace un montón y les juro que no tengo olor a chivo. Creo. El bicarbonato. Sí, pero el limón, ¿sabes que yo lo usaba el limón y después me empezó a arder el limón? Sí. Entonces el bicarbonato es más amable. El bicarbonato mezcladito con un poco de aceite de coco y con algún aceite esencial que les guste. Qué sé yo, romero, lavanda, lo que les guste, unas gotitas de aceite esencial puro, bueno, y eso se pone todos los días y les aseguro que es buenísimo. Lo mismo los dientes. La microbiota que tenemos en la boca, nada de ese Listerine, Plax y todas esas porquerías, no las usen porque realmente lo único que hacen es, lo que matan primero son las bacterias benéficas, jamás matan a la buena, porque la buena es resistente y se favorece la resistencia de las malas. Entonces no sirve, hay que aprovechar y mejorar la biodiversidad. Por eso es que hoy vamos a aprender a hacer una fuente de fermentado probiótico, que al que no le guste mucho el gusto ácido diga, ay no, la verdad que lo usan de vinagre. Cuando hacen una ensalada, en vez de ponerle vinagre, todos los días religiosamente le ponen una cucharadita del fermento. Y ya con eso van a estar bastante mejor que antes.
Estamos frente a una locura antibacteriana, ¿sí? Con dar antibióticos a mansalva, lo cual lo único que hace es aumentar la resistencia bacteriana. Consumimos antibióticos, acuérdense, muchas veces aún en los lácteos. Por eso es que muchas personas que quieren hacer su propio yogur dicen no me sale, porque la leche está llena de antibióticos. Entonces no se hace el yogur, no se hace porque tiene antibióticos. Y muchos de los yogures comerciales tienen gelificante. No es que se hizo el coagulito ese que se hace cuando se reproduce la población bacteriana benéfica de lactobacilos. ¿Sí? Sí, hay antibióticos por todos lados, por todos lados. Bueno, además se utiliza, hay como un exceso de pasteurización, ¿sí? Hay un exceso de pasteurización. Está bien para algunas cosas, pero es ridículo que esté la obligación de vender un fermento de estos pasteurizados cuando de verdad no tiene ningún tipo de peligro, no se van a agarrar botulismo, no se van a agarrar nada. ¿Saben cuál es la mejor forma de darse cuenta si cuando hicieron esto, que ahora vamos a ver que es una fuente de lactobacilos, él les va a dar las proporciones exactas para que no les quede ni muy salado ni poco salado, para que realmente les quede bien? Con la verdura de turno que tengan en su casa, pueden hacerlo, un tomate no, pero con las verduras así medio gorditas, una remolacha, un nabo, una zanahoria, claro, o con repollo, con las cantidades exactas de sal, y ahí primero les voy a enseñar a todos los truquitos para que les salga bien, y eso si lo dejan sin aire, porque es una fermentación anaeróbica, se hace sin oxígeno, ¿sí? Las fermentaciones anaeróbicas son la que produce el vino, que es una fermentación alcohólica, o la del kefir, o esta fermentación láctica. Después está la fermentación acética, que sí tiene oxígeno. Por eso es que cuando fabrican vino, si les entra aire, les entra oxígeno, se les convierte en vinagre el vino, ¿sí? Esos son los tres tipos de fermentación. ¿Y cómo se dan cuenta si es viable o no? Empecemos a confiar otra vez en nuestros sentidos. Si cuando abren el tarro, en vez de tener un olor, que ahora él va a pasar esto para que vean cuando lo abre cómo salen las burbujas y cómo se huele un leve olor ácido, si tiene aroma fecaloide, no lo como. Es así de fácil, porque ahí se me metió otra cosa, aunque no tenga moho, aunque no tenga hifas, a lo mejor no tiene nada, pero tiene un olor que yo digo, esto la verdad que no, es no. Empecemos a confiar, ¿sí? Los invito a todos al taller de somatosensorial que va a dar acá la licenciada Adriana Contarini en breve, pero no es cierto que el olor es muy importante. Es muy importante empezar a volver a confiar. Fíjense que en Ayurveda, en medicina andina, en la medicina china, en todo lo que es medicinas ancestrales, se le daba muchísima importancia al sabor y al aroma del alimento para poder deducir de allí propiedades curativas. Es de conocimiento popular que las verduras amargas ayudan al hígado, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿y por qué? Porque ya es tan perfecto todo el sistema biológico que el mero sabor ya predispone, por eso existen los aperitivos, ¿no? Los vermú y todas esas cosas que son hechas con ajenjo y con cosas amargas. ¿Por qué se llama aperitivo? Porque el mero sabor amargo, ni siquiera llegó, pero el mero sabor amargo ya hace que se preparen mis jugos digestivos. Entonces fíjense qué perfección y cómo estamos perdiéndonos un montón de cosas de la sabiduría de la naturaleza. ¿Por qué en determinado momento sale de una planta un aroma a tal hora de la tarde? Porque a esa hora viene tal bichito y poliniza y después se duerme. Es todo una red y una trama perfecta. Nosotros adentro también tenemos esa trama y esa red perfecta, que está totalmente alterada por nuestras conductas, porque nos perdimos, ¿sí? Perdimos un poco todo este instinto. Entonces, volviendo a esto de los fermentados, es muy importante que no le tengan miedo, porque obviamente ahí sí se lavan las manos antes de hacerlo, porque lo mejor es empujar con el puño adentro de un frasco de vidrio, que no sea de plástico, porque el plástico no es inerte, el plástico dialoga con la comida y manda un montón de estalenos y un montón de sustancias que no queremos. Entonces que sea cerámica o vidrio, ¿sí? En donde van a guardar su fermentado, en un lugar
que no tenga demasiado calor, porque si no se va a acelerar mucho la fermentación. Si es verano, la dejan 2 o 3 días afuera de la heladera y después ya lo ponen adentro de la heladera, que va a continuar fermentándose lenta y amablemente. Todo esto hace que se predigieran algunos nutrientes, son de más fácil asimilación al estar predigeridos, aumentan y mejoran, porque estos serían probióticos, ¿sí? Los probióticos son aquellos gérmenes, bacterias en general, pero levaduras también, que favorecen alguna cualidad en mi microbiota. A lo mejor predigieren algo, a lo mejor hacen esta simbiosis, como les conté en Japón, que predigieren una alga, ¿sí? Cada uno va teniendo algunas, por ejemplo, se puede fabricar vitamina K después de que se predigirió por una bacteria. Es como que actúan nosotras para ellas, dándole alimento, y ellas para nosotros. Pero mucho más importante casi que consumir el probiótico es mantener la fuente alimenticia que nutre a estos probióticos. Es muy importante darle prebióticos. Los prebióticos son diferentes fibras que actúan como alimento de estos bichitos. Por eso, cuando volvemos a los ultraprocesados, ¿qué fue lo que dijimos? Que no tenían mucha fibra y que entonces, aparte de toda la enorme cantidad de acidulantes, ¿cómo se llaman? Conservantes, químicos, sí, conservantes, todos los químicos, además de todo eso, lo que hacen es que no proliferan las bacterias, por más que yo las consuma. No tienen dónde seguir viviendo. Entonces es muy importante que mi dieta sea equilibrada y que yo consuma la suficiente cantidad de prebiótico y probióticos todos los días, un poquitito, ¿sí? Bueno, ahora... acá que Sí. esto de la sopa empieza a salir espuma, eso hay que espumarla, hay que sacarla. Como está en la superficie. Que había una guerra con una locura antibacteriana, con todo pasteurizado, ¿sí? El agua clorada, los antisépticos en la piel, los antisépticos en todos lados, los antibióticos a mansalva. Falta la microexposición cotidiana a la tierra que nos rodea. Dejen que los chicos se sienten en la plaza, que toquen la tierra, que toquen la maceta, que toquen algo de tierra, ¿sí? Que acaricien a un animal, que estén en contacto. Fíjense, antes, por ejemplo, una persona se levantaba a la mañana, iba, ordeñaba la vaca o la cabrita, a lo mejor uno de esos vasitos se lo llevaba y se lo tomaba, ¿no? Después se lavaba las manos para no, pero era como mucho más en contacto con lo que la rodeaba. Entonces, todo esto, toda esta falta de intoxicación, toda esta microexposición produce como una inmunización natural, ¿sí? Porque al ensuciarnos y al comer bacterias benéficas, vamos previniendo toda esta microintoxicación crónica y la irritación de la inflamación crónica de las membranas celulares y de lo que dijimos del intestino permeable. Se aumenta la permeabilidad intestinal, ¿sí? Entonces entran toxinas, microbios, sustancias alergénicas, se sobrecarga la función hepática que ya no da más para querer sacarse de encima estos desechos. Al sobrecargarse la función hepática se sobrecargan también los riñones. Al sobrecargarse los riñones se empieza a sobrecargar la piel, por eso hay tantas enfermedades en la piel, porque no saben ya por dónde largar tanta toxina acumulada, ¿sí? Bueno, y esto tiene que ver con los pesticidas y los contaminantes ambientales. Acá ya dijimos que las fermentaciones son láctica, alcohólica y acética, que mejoran la digestibilidad, que disminuyen los fitatos de los cereales, que son antinutrientes, que tienen las plantas naturalmente. ¿Por qué? La planta no es que tiene un antinutriente porque es mala, tiene un antinutriente para que no se la coman, porque a la planta le interesa defenderse a sí misma. Entonces, como a mí lo que me interesa es si me voy a comer una lenteja o si me voy a comer algún cereal, no que me entre un antinutriente, lo que se hace es o se fermenta o muchas veces el remojo hace que empiecen a actuar determinados grupos enzimáticos que hacen, ¿qué es lo que hacen? ¿Alguno escuchó qué es lo que hacen? Lo hacen porque quieren germinar. Entonces ahí se ponen en funcionamiento sistemas, porque cuando la ponen en contacto esa vida latente, que se mantiene a veces 2 años, la vida latente de una semilla, es como un mensaje, como si activara un gatillo. Ese gatillo es, che, ya puede germinar. Entonces ahí
empiezan a hacerse cadenas más livianas de azúcares para nutrir al futuro embrión. ¿Sí? Y entonces ahí se hace digestible para mí. Si así todo tiene igual una enorme cantidad de antinutrientes, el proceso fermentativo hace que esto se disminuya y yo los pueda consumir. O sea, hace más digestible, por ejemplo, el cacao, ¿sí? El cacao, el café, si no atravesasen procesos fermentativos previos, no lo podríamos prácticamente consumir. Si alguna probó alguna vez cacao así como viene, es lo más feo, nada que ver con chocolate, pero eso como otra cosa. ¿Por qué? Porque necesita estar fermentado previamente, ¿sí? O sea que el cacao, O sea que mejora el sabor, ¿cómo? el cacao que nosotros comemos que Está fermentado está previamente. Sí, todo. El cacao, miren, lo que está fermentado, además de la cerveza y el vino y los quesos, bueno, el cacao, el chocolate, el chocolate, el tabaco también está fermentado previamente. Todo lleva proceso de fermentación previa. Sí, O sea que la fermentación, cuando están los nutrientes, pasan a ser nutrientes. claro. Aumenta muchísimo la propiedad nutricional y además aumenta mucho la cantidad de vitaminas. Fíjense que el proceso de fermentación, por ejemplo estos que son así con repollo, ¿no? Se usan muchísimo en los países del este de Europa, en donde ¿qué pasaba? Por el frío, tal vez no, por la nieve, no se podían consumir vegetales frescos en el invierno. Entonces se producían grandes cantidades de de estas jarras de diferentes alimentos fermentados porque son muy ricos en vitamina C. ¿Sí? El alimento fermentado es muy rico en vitamina C. Entonces, si yo no tengo ningún alimento fresco, la vitamina C es muy inestable, cocinándola prácticamente ya no la tengo más. Entonces, muchas personas eran proclives a tener escorbuto. Y con los fermentados se evita muchísimo. ¿Sí? Las bacterias, habíamos dicho, hacen cooperación mutua, eso es lo más importante que tiene que quedarnos, ¿sí? Reciclan productos de desecho, purifican el agua y la atmósfera, hacen disponible el nitrógeno y el dióxido de carbono, por ejemplo en el suelo, ¿sí? Las bacterias nitrificantes del suelo. Y forman parte del genoma directamente, ¿sí? Sobre todo algunos virus forman parte del genoma animal humano. Unos 10 días de fermentado. Es rojo porque es el Repollo rojo. pollo rojo, ¿no? ¿Están subiendo? ¿Las ven? Porque están haciendo su fermentación, ¿sí? Láctica. No sea sal de paquete, acuérdense que sea sal marina o que sea sal rosada, está bien. Pero que no sea ni 2-ancla, ni cerusal, ni ninguna de esas sales, porque no les va a salir. Y que tampoco la verdura provenga de la cadena alimenticia del industrial. Si se compran una verdura en el supermercado, y no sé si les va a salir porque está llena de pesticidas, ¿sí? Es lo mismo que lo del yogur que contábamos hoy. Entonces tiene que ser de buena proveniencia, tiene que ser agroecológica, ¿sí? Por ejemplo, yo alguna vez intenté hacer yogur con un yogur que es el natural, el Chaus. Sí. Y no te salió. Claro, no, porque está todo medio como congelificante, Claro. y ya mismo y hay algunos yogures que dicen pasteurizado. O sea, es como una sopa de bichos muertos. Claro, porque ahí no se reproduce nada ahí. Así que, no sé. Bueno, le decimos las Sí, la parte proporciones. proporcional es de cada kilo de, en este caso tengo, te creo nabo daikon se llama. ¿Nabo qué? Daikon. Daikon. Y acá el repollo el verde. Por cada kilo 15 gramos de sal. Entonces lo que yo hago, primero lo corto así finito, ¿Por kilo de repollo o de nabo? de kilo de verdura, digamos. Ah, total. Como que sumar los dos. En este caso yo tengo 1,2 kilos y 800, tengo 2 kilos, voy a poner 30 gramos. Sí, vamos a hacer mejor. 15 gramos por kilo. 15 gramos, exacto. Y acá voy a rallar el nabo.